Hola chicos, qué gusto tenerlos nuevamente por acá. Bienvenidos al canal de Física Creativa. El día de hoy quiero invitarles a resolver juntos la pregunta número 4 de la prueba 2 de Física nivel medio de Bachillerato Internacional en el programa del diploma. Vamos a resolver esta pregunta concerniente a circuitos eléctricos. Así que acompáñenme. La pregunta número 4 nos dice, el diagrama muestra una unión en un circuito. Las corrientes en los tres cables están relacionadas por I1 es igual a I2 más I3. Indique la ley fundamental de la física a partir de la cual se deriva esta relación. Ok, entonces vemos en azul una corriente I1 ingresando y en amarillo la corriente I2 y la corriente I3 saliendo del nodo. Esto nos recuerda a una de las leyes de Kirchhoff, ¿no es cierto? Y por esa razón nos dice, indique la ley fundamental de la física a partir de cuál se deriva esta relación. Entonces aquí nos recuerda precisamente a la primera ley de Kirchhoff, misma que podemos expresar de la siguiente manera. La relación se deriva de la ley de conservación de la carga eléctrica, que en circuitos se manifiesta como la ley de Kirchhoff para corrientes. Esta ley establece que la suma de las corrientes que entran en un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen del nodo, asegurando que no haya acumulación de carga en el nodo. Bien, entonces de esta manera nosotros podemos dejar respondida esta primera pregunta. Pasemos a la B. La B dice que se conecta una celda, es decir, una fuente de FEM 1.5, pongamos eso en los datos, y resistencia interna R a un resistor con resistencia de 5 ohmios y un voltímetro ideal B. Entonces vamos a pasar este circuito que lo tenemos de esta manera a un circuito que podamos entenderlo mejor, por ejemplo ¿no? Donde tenemos que de la parte positiva va a salir la corriente. Recuerden que salir la corriente del positivo es la parte convencional de cómo se dibuja la corriente. Esta corriente va a ser igual para la resistencia interna, que aquí le tenemos como R, y también para la resistencia de 5 ohms, una corriente común. ¿Ok? Luego nos dice que la lectura del voltímetro es de 1.20 voltios. ¿No? Que esto tendría que convertirse en nuestro voltaje terminal, es decir, ya con la caída de voltaje de la resistencia interna. Y justamente es lo que nos pide, determinar la resistencia interna R, ¿no? La R es lo que acá se llama resistencia interna. Bien, entonces para hacer eso, lo primero que nos vamos a dar cuenta es que la FEM, es decir, la fuerza electromotriz, es de 1.5 voltios. Y esta tendrá que ser la que alimente del voltaje a la resistencia interna, que le llamaremos BR_int, y también al voltaje de la resistencia R, que le llamaremos BR. Por lo tanto, FEM tendría que ser igual a BR interna, es decir, el voltaje de la resistencia interna, más el voltaje en R. ¿Sí? Continuemos. FEM entonces debería ser por ley de Ohm. Recuerden que la ley de Ohm dice que el voltaje es igual a la intensidad por resistencia. Entonces tendríamos que es la corriente por la resistencia interna, dándonos cuenta que es un circuito serie, ¿no es cierto? Donde la corriente es constante. Constante para R interna y para R. Entonces BR sigue siendo BR porque ese dato lo tenemos. Si despejamos la corriente nos damos cuenta que es B sobre R y por lo tanto en BR o en la resistencia R tendremos que la corriente es BR sobre R y esta corriente es la misma corriente de la resistencia interna. Por lo tanto yo puedo reemplazar, en lugar de I yo puedo poner BR sobre R porque es la misma corriente por R interna más BR. De acuerdo, de aquí voy a despejar lo que me están pidiendo, que es la resistencia interna. Entonces me va a quedar de la siguiente manera. FEM menos voltaje en R por R sobre voltaje en R. Entonces vamos a hacer el reemplazo respectivo de los datos. FEM habíamos dicho que tiene un valor de 1.5 menos el voltaje R, ¿no es cierto? El voltaje de la resistencia R, que aquí nos dice que el voltímetro nos está dando ese valor, ¿no? Y es de 1.2 por R, que tiene un valor de 5, y sobre el voltaje en R, que habíamos determinado 1.2. Hacemos estos cálculos y nos da que la resistencia interna tiene un valor de 1.25 ohmios. Bien, de esa manera tenemos resuelto ese ejercicio. Vamos a la siguiente. Se conecta un segundo resistor de 5 ohmios en paralelo al primero. Indique y explique la variación, si lo hubiera, de la lectura del voltímetro, ¿no? Entonces vamos a verificar a través de este circuito, que es el mismo pero puesto de una manera que nosotros reconocemos de mejor manera. Vemos que la corriente que entra va a tener que dividirse, ¿no? Por cada una de las resistencias en paralelo, ¿ya?
Y ahí tenemos justamente la gráfica, ¿no?, de las corrientes. Vamos a hacer esta gráfica ya con una resistencia interna y con la resistencia R, que viene a ser la resistencia equivalente entre las dos resistencias de 5 ohmios. Entonces vamos a tener que la FEM, y por este lado vamos a tener R más R interna. Acordándonos de la ley de Ohm, tenemos que el voltaje es igual a intensidad por resistencia. En este caso, si despejo la corriente, tendría FEM sobre R interna más R. Recuerden que esa es la R equivalente, la R que estamos poniendo en este momento. Y esta R equivalente se saca con la siguiente fórmula, ¿no?, para resistencia equivalente en paralelo. Entonces de aquí despejamos R y tenemos que R1 por R2 sobre R1 más R2, ¿no? Esa sería la resistencia equivalente de dos resistencias en paralelo de 5 ohmios, dándonos un resultado de 2,5 ohmios, ¿no? Esto nosotros ya lo podemos saber este cálculo, sabiendo que si son resistencias iguales, pues se divide a la mitad. Aquí vamos a reemplazar los datos. Entonces tenemos 1,5 sobre 1,25 más 2,5 que nos salió de resistencia equivalente. Esto vamos a meterlo en la calculadora para sacar el valor y nos da un resultado de 0,4 amperios, ¿no?, de corriente. Bien, esa corriente recuerden que es la misma para la resistencia interna y también para la resistencia equivalente, y por lo tanto el voltaje en R es IR por R, ¿sí? Es lo que vamos a ver, el voltaje en la resistencia equivalente. Entonces reemplazamos la intensidad de 0,4 y la R, que es de 2,5, que es el equivalente a las 2 de 5, y tenemos que el voltaje en R nos va a dar un valor de 1 voltio. Y vamos a recordar que antes teníamos una lectura del voltímetro de 1,2, ahora tenemos de 1. Entonces eso quiere decir que el valor disminuyó, ¿verdad? Eso lo podemos resumir escrito de la siguiente manera. Al conectar un segundo resistor en paralelo al primero, la resistencia total equivalente del circuito disminuye. Esto se debe a que en una configuración en paralelo, la resistencia equivalente es siempre menor que la menor de las resistencias individuales. La disminución en la resistencia total provocará un aumento en la corriente total del circuito, debido a que la resistencia interna de la celda permanece constante. Este aumento de corriente provocará una mayor caída de tensión a través de la resistencia interna, y como resultado la lectura del voltímetro, que mide la tensión a través del resistor externo, disminuirá, ya que una mayor proporción de la FEM se perderá en la resistencia interna. Bien, entonces ahí tenemos la explicación. El siguiente ejercicio dice: un protón se desplaza siguiendo una trayectoria circular en una región de campo magnético uniforme con densidad de flujo magnético V, que está orientado hacia adentro del plano de la página. Entonces aquí nosotros vemos el hacia adentro, ¿no es cierto?, que está con un círculo, una circunferencia y con una X, ¿no? Recordemos que para que haya un movimiento circular de cualquier objeto debe haber una fuerza centrípeta. Entonces este protón tiene fuerza centrípeta. Para ver la naturaleza de esta fuerza centrípeta vamos a ocupar la ley de la mano derecha para magnetismo. Entonces para nosotros la fuerza centrípeta tendría que ser el pulgar, ¿de acuerdo? El campo vienen a ser los 3 dedos de acá. Entonces esos 3 dedos estarían yendo para adentro, ¿no es cierto?, la fuerza para acá, y tendríamos la velocidad, que vendría a ser nuestro dedo índice, hacia abajo. Entonces si ven, la fuerza centrípeta es la fuerza de nuestro pulgar, el campo vienen a ser nuestros 3 dedos, y pues observamos que la velocidad estaría hacia abajo, ¿de acuerdo? Así que ya lo único que nos queda acá es dibujar justamente la velocidad de ese protón hacia abajo, que es nuestra ley de la mano derecha. Ok, con eso tenemos resuelto esta primera parte de dibujar la flecha de la velocidad del protón, ¿no?, en la posición mostrada. La siguiente pregunta es: muestre que la frecuencia de revolución del protón viene dada por esta ecuación. Recordemos que la naturaleza de la fuerza centrípeta es la fuerza magnética, ¿no? Entonces nosotros podemos igualar la fuerza centrípeta con la fuerza magnética, y tenemos fuerza centrípeta es igual a fuerza magnética. La fuerza centrípeta es masa por aceleración centrípeta, y la fuerza magnética es la carga por la velocidad por el campo magnético y por el seno de tita, que es el seno en el ángulo entre la velocidad y el campo. Ok, la aceleración centrípeta va a ser v cuadrado sobre r, y el ángulo va a ser de 90 grados entre el campo y la velocidad, y por lo tanto el seno de 90 vamos a tener 1 y nos queda de esa manera. Ahora lo que estamos buscando es la frecuencia, por lo tanto lo que vamos a hacer es eliminar v cuadrado con v, y vamos a reemplazar v por su equivalente omega r. Entonces nos queda sobre r. Entonces aquí se va a eliminar la r, ¿no es cierto? Y tenemos mp omega es igual a ev. Ahora omega es 2pi por frecuencia, y nos queda es igual a ev. De aquí despejo la frecuencia y me queda ev 2pi sobre mp. Entonces esto nos queda demostrado ya la ecuación que nos pide que justamente se demuestre, ¿no?
Bien chicos, de esa manera hemos llegado a la parte final de la resolución de este ejercicio que es de circuitos eléctricos. Espero que haya sido de alguna utilidad esta resolución y si ustedes creen que tienen algún amigo que les pueda servir, pues denle like, compartan para que nos ayuden a seguir creciendo en el canal. Bien, eso es todo. Espero que todo esté bien, espero que les esté yendo súper bien en el conocimiento de la materia y que pues que sigan trabajando en esto tan bonito. ¿Ok? Me despido, un abrazo para todos, hasta pronto.